estos últimos meses, ¿verdad? Amigos, gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos a través de este canal de Facebook. Eh, esta noche vamos a terminar de estudiar el capítulo número 27 del conflicto de los siglos, que se llama La conversión es esencial. Amén. Bien, hermanos, vamos a esta noche, después de leer nuestra lectura bíblica, nos dirigimos a tener unas palabras de oración antes de terminar este estudio de esta noche. Mi esposa tiene la oración. Feliz sábado, hermanos. Los que puedan acompañarnos de rodillas, vamos a ir para tener una palabra de oración antes de comenzar nuestro estudio. Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, santo, bendito, alabado y glorificado es tu santo nombre, Señor. Estamos aquí, oh Padre, en esta hora, agradecidos contigo primeramente porque nos has bendecido grandemente durante la semana que hemos pasado. Estamos aquí agradecidos también por este día santo que nos regalas, que ha comenzado ya hace unos minutos. Gracias, oh Padre bueno, porque cada séptimo día, Señor, nos recuerdas de quién somos hechos, quién es nuestro Creador, oh Padre. Gracias, Señor, porque pensaste en el hombre desde que tú creaste este mundo. Señor eterno, en esta hora, pues, Padre, pedimos el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, Señor, cometidas durante la semana, durante este día, oh Padre. Perdónanos, oh Señor, límpianos, pues, oh Padre celestial, con tu sangre preciosa, que tú puedas purificarnos para poder ser dignos, oh Señor, de estudiar y exponer tu palabra. Que seas tú, oh Señor, quien pueda hablar por medio de nosotros y que, Señor, tu Espíritu Santo pueda tocar el corazón de cada uno de aquellos que puedan escuchar y mirar este estudio, Señor, que ellos puedan, Señor, tener la mente abierta y el corazón también, Señor, para recibirte a ti, oh Padre, en sus vidas. Bendice a cada uno de los que nos acompañen por medio de esta red social. Cuídalos, protégelos donde quiera que estén. Bendícelos grandemente también, Señor. Bendice, Señor, también aquí este estudio que vamos a tener. Que todo lo que se hable sea para gloria y honra tuya y que sea de acuerdo a tu voluntad. Oh Padre Celestial, te pedimos pues estas cosas en el precioso y dulce nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Que es la misma. Estamos en la página número 568. Ahí es donde habíamos quedado y vamos a retomar la lectura de este capítulo. Eh, Dice así
La intención de la carne es enemistad contra Dios, dice, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. En Romanos 8:7 dice, mas de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este versículo yo creo que todo cristiano lo conoce, ¿verdad? Que con gran amor o con cuánto amor Dios amó a este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Para que el hombre, dice, fuese reconciliado con Dios por los méritos de Cristo, puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina, debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio es el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie puede ver el reino de Dios. En este estudio, hermanos, estamos hablando acerca de la conversión esencial en nuestras vidas, va, para que realmente nosotros lleguemos a, a alcanzar la meta que hemos trazado, que es la vida eterna. Y esto no lo podemos alcanzar, sino que solamente por quién, por la sangre de Cristo Jesús y por nuestra fe en Él. Dice así, el primer paso, hacia la reconciliación con Dios es la convicción del pecado. O sea que el primer paso que nosotros debemos hacer para poder entrar, para poder ser partícipes o un candidato para la eternidad, es que nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios y debemos de convencernos de que somos pecadores. Porque mientras el ser humano, hermanos, no se convence de que tiene pecado, piensa que está bien en el camino de Dios, aún siendo cristiano, aún siendo miembro de una iglesia, eso no garantiza en lo absoluto la salvación de uno, sino que lo que realmente necesitamos es una conversión y una reconciliación con Dios. El pecado, dice, es transgresión de la ley, porque por la ley es el conocimiento del pecado. En 1 de Juan 3:4 nos dice así, y también en Romanos 3:20 dice, para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de la justicia de Dios que Dios dio al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y le permite discernir los defectos de su propio carácter. ¿Qué es la ley entonces? ¿Para qué nos sirve la ley? Muchos hermanos dicen, no, ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos ¿qué? Bajo la gracia. Esto quiere decir, hermanos, que si nosotros realmente no vivimos bajo la ley ahora, y entonces la ley la podemos transgredir en muchos sentidos y en todo el sentido de la palabra. Entonces podemos adorar imágenes, podemos tener ídolos, ¿verdad? Podemos matar, podemos mentir, podemos fornicar, podemos adulterar, porque estos son los requerimientos de la ley de Dios. Muchos hermanos dicen que la ley fue clavada en la cruz o fue abolida en la cruz. Hermanos, la palabra de Dios dice claramente que la ley de Dios permanece para siempre. Y como dijo Jesús, ¿verdad? Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. No podemos cambiarle ni añadirle, hermanos. Así es que, y dice así, para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio al hombre. Por medio de su ley nosotros nos podemos ver en ese espejo, hermanos, reflejarnos, ver si estamos bien o estamos mal. Cuando nosotros nos levantamos o cuando nosotros salimos o vamos a alguna fiesta, nos arreglamos, nos peinamos, primero lo que tenemos que hacer es cómo nos vemos, cómo se ve nuestra apariencia. Si estamos bien, si tenemos una mancha por la cara o en el ojo, o donde sea, lo limpiamos, ¿verdad? Lo lavamos. Ese es realmente, específicamente el trabajo de la ley, que nos enseña a nosotros si estamos bien o estamos mal. ¿Qué pecado yo estoy haciendo?
¿Y por qué debo de dejarlo? Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo, dice. Porque Dios es justo y perfecto, hermanos, nadie más. Y le permite discernir los defectos de su propio carácter. ¿Quién no tiene un carácter un poco torso o un poco fuerte? Algunos tienen un carácter muy fuerte, otros más o menos, otros casi no. Pero hermanos, el carácter que el Señor nos pide, que nosotros tengamos el carácter directamente de Él a través de la obediencia de su ley. La ley revela al hombre, dice, sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el Evangelio de Cristo puede liberarle de la condenación o de la mancha del pecado. Debe arrepentirse ante Dios, cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene remisión de los pecados cometidos anteriormente y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es un hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción, por el cual exclama: Abba, Padre. La ley, hermanos, que dice nos revela nuestros pecados, pero no dispone de ningún remedio. O sea, la ley es cierto que no nos salva, pero a través de la ley es que nosotros llegamos a ser obedientes y a creer y a tener fe en Cristo Jesús, porque ese fue el medio que se le dio a este mundo para que pueda ser salvos. Porque claramente lo dice en su palabra que no tenemos otro nombre más dado debajo del cielo, sino solamente en el nombre de quién, en el nombre de Jesús. En Él podemos ser salvos, creer en Él, creer en que nosotros hemos sido perdonados nuestros pecados. Pero debemos de creerlo, hermanos, de corazón. Si nosotros no creemos, si nosotros vamos con doble corazón o vamos con cierta duda a presentarnos delante del Señor, el Señor no podrá trabajar en nosotros, no podrá cambiar nuestros caracteres, no podrá perdonar nuestros pecados porque todavía nosotros vacilamos. Muchas veces preguntamos, ¿realmente el Señor perdonará mis pecados? Hay muchas cosas que cuando uno comete pecado, ¿será que realmente Dios permite que yo entre otra vez a su trono para pedir perdón? Hermanos, el Señor siempre está con las manos abiertas esperándonos, solamente nosotros debemos de buscar a Él. Dice el Señor que si alguien, como dice en las epístolas, si alguien cae, abogado tenemos para con el Padre, que es en Cristo Jesús, el cual conoce nuestras debilidades y conoce nuestras flaquezas. Así es que, hermanos, nosotros debemos de ir al Señor. Si un día usted, amigo, usted, hermanos, llegamos a caer, llegamos a tropezar, vamos al Señor directamente, porque el enemigo nos habla y nos dice: oye, si tú cometiste este pecado, ¿tú crees que realmente Dios te perdonará? Ese es el enemigo, el que pone la duda en nuestro corazón. Pero el Señor dice: estemos a cuenta, ¿verdad? Si tus pecados son rojos como el carmesí, yo lo voy a volver como blanca lana o como la nieve. Los que vivimos en ciudades donde cae nieve, hermanos, sabemos que después de que cae la nieve, eso es una blancura que no la compara nadie. Seguimos con la lectura. Dice: la ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Más adelante dice: ¿está entonces libre para violar la ley de Dios? El apóstol Pablo dice: ¿abrogamos pues la ley por medio de la fe? No, por cierto, dice, antes bien hacemos estable la ley. Nosotros que morimos al pecado, ¿cómo podremos vivir ya en él? Y Juan dice también: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En Romanos 3:31 y 6:2 y 1 de Juan 5:3. En el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios al estarlo con su ley.
Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad y de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces la justicia que requiere la ley se cumplirá en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8:4. Y el lenguaje del alma será: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O sea que, en otras palabras, hermano, aquí nos damos cuenta de que la obediencia real entonces a la ley de Dios es lo que, ¿qué? Es lo que nos mantiene libres por la obediencia por la obediencia de la ley de Dios. Es que el ser humano se convierte en libre, ¿verdad? Se convierte en libre libre de pecado, libre de todo lo que este mundo nos ofrece. Por eso es que dice, cuando uno realmente hace este cambio, entonces ha pasado de la muerte a vida. Terminó su antigua vida de separación con Dios y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmos 19:5. Sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Nos damos cuenta, hermanos, si realmente nosotros vivimos bajo la gracia solamente. Entonces, no nos damos cuenta de que somos transgresores de la ley. Porque ahí claramente nos dice que el pecado es que transgresión de la ley. Por lo tanto, si nosotros pecamos y nosotros transgredimos la ley de Dios, entonces no somos libres. Somos esclavos del pecado. Somos esclavos del enemigo. Pero si nosotros obedecemos la ley de Dios, llegamos a ser libres en el Señor. Dice así: como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en su vida. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Hermano, ¿nos permiten un segundito, por favor? Aguántame este libro aquí porque se nos va a acabar la batería rápido. Vamos a seguir. Dice así. Sí. Falsas teorías sobre la santificación debidas a que no se hizo caso de la ley divina o se la rechazó, desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. Muchos hermanos, muchos amigos son bautizados en nuestras iglesias y en las iglesias, ¿sí se escucha? Y en nuestras iglesias y en otras iglesias, pero principalmente, hermanos, estamos hablando aquí de la conversión del cristiano. Cuando usted se bautiza en una denominación, ¿realmente usted es convertido? ¿Realmente está convencido de que Dios ha perdonado sus pecados? Muchas veces cometemos el error en nuestras iglesias, ya sea en cualquier iglesia, pero principalmente en nuestra iglesia adventista. Muchas veces, hermanos, cometemos ese error. Una vez
que le damos en un estudio bíblico a cierto hermano y ya como lleva unos 4 o 5 estudios bíblicos, le decimos, hermano, ¿usted está listo para bautizarse? ¿Realmente el hermano está listo para bautizarse? Yo creo que no, hermanos. Hay que predicar el evangelio, sí, sí, pero el Señor dice que le dijo a sus discípulos, id y haced discípulos, enseñándoles las cosas que os he mandado. Y el Señor habló en concreto todo lo que había enseñado Él, no una partecita nada más, sino el cristiano antes de bautizarse debe de haber aprendido a confiar en el Señor y a poner toda su carga sobre Él. Y a entender también de que tiene que haber un cambio en su vida, debe de haber una conversión, porque de la otra manera, o lo que usted va a hacer, hermano, es como dicen aquí, es un chapuzón lo que uno se va a dar. Sale, entra vivo y sale vivo de todas maneras. No dejamos el viejo hombre debajo del agua, que es el bautismo. Debemos nosotros de estar realmente convertidos al Señor para poder hacer esto. Dice así, falsas teorías sobre la santificación debida a quien no se hizo caso de la ley divina o se la rechazó y desempeñan importante papel en los movimientos religiosos de nuestros días. Esas teorías son falsas en cuanto a la doctrina y peligrosas en sus resultados prácticos. Y el hecho de que hayan tan general aceptación hace doblemente necesario que todos tengan una clara comprensión de lo que las Sagradas Escrituras enseñan sobre este punto. A este lugar hemos visto muchas denominaciones que tienen multitudes de seguidores, multitudes de miembros, 3,000, 4,000, 5,000, hay iglesias de hasta 10,000 miembros. Pero hermanos, dice que, como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Realmente estos cristianos son cristianos conversos? ¿O son cristianos a medias? Y resulta también que pasa aquí dentro de nuestra iglesia. ¿Cómo ha estado usted con el Señor? ¿Cómo ha sido su carácter? ¿Realmente usted le ha pedido al Señor que le cambie ese carácter tan duro que tiene? ¿Verdad? Porque todos los que estamos en esta lucha y en este camino, hermanos, todos luchamos con nuestros caracteres, porque es lo único que vamos a llevar en el cielo. Y el enemigo lo sabe muy bien, hermanos. El enemigo, él estudia la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis y ya la ha entendido claramente que le queda poco tiempo. Por eso es que él trabaja duramente en nuestros caracteres. Más adelante nos dice, la doctrina de la santificación verdadera es bíblica, dice. El apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Tesalónica declara, esta es la voluntad de Dios. Es a saber vuestra santificación y ruega así, el mismo Dios de paz os santifique de todo. En 1 de Tesalonicenses 4:3 y 5:23. La Biblia enseña claramente lo que es la santificación y cómo se puede alcanzar. El Salvador oró por sus discípulos, santifícalos con la verdad, tu palabra es la verdad. En Juan 17, 17, 19. Hasta Jesús mismo oró por nosotros, hermano, oró por usted y oró por mí. Le pidió al Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué es la verdad? Muchos dicen, ¿qué es la verdad? ¿Dónde está? Está en la Santa Biblia, en la Santa Palabra de Dios. La Palabra de Dios, lo que dice el Señor, es lo que se va a hacer. No debemos de preguntar o de decirle al Señor, Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que obedecer tu ley? Hermanos, el Señor es sabio en su manera de enseñarnos. El Señor nunca nos va a dar algo que nos va a afectar o que nos va a traer malas cosas o nos va a hacer mal en nuestras vidas. No, el Señor siempre da que el Señor es dadivoso. Está en nosotros aceptarlo o no. Y Pablo dice, enseña que los creyentes deben ser santificados por el Espíritu Santo. Según Romanos 15:16. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo?
Jesús dijo a sus discípulos: cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará al conocimiento de toda la verdad, según Juan 16:13. Y el salmista dice: tu ley es la verdad. Por la palabra y el Espíritu de Dios quedan de manifiesto ante los hombres los grandes principios de justicia encerrados en la ley divina. El salmista, ¿qué dijo él? Tu ley es la verdad. Es la verdad. Esa es la palabra de Dios. Le dijo, cuando habló acerca del Espíritu Santo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿verdad? Cuando viniera aquel, ¿y os qué? Y os guíe al conocimiento de toda la verdad. Ahora, ¿por qué les dijo esto a sus discípulos? Acordémonos que Él estuvo con ellos hasta la hora de su aprehensión. Pero cada quien agarró por su lado y nadie se quedó ahí sino solamente Cristo Jesús. Pero entonces ellos no se acordaban de todas las cosas que Jesús les había predicado. Cuando Jesús pasó por todas estas injusticias, hasta la muerte, ¿cómo estaban sus discípulos? Estaban tristes, se sentían chasqueados. ¿Por qué, hermanos? Porque no hicieron caso a lo que Jesús les estaba diciendo y no entendieron. Pero Él claramente les dijo, cuando venga el Espíritu Santo les hará recordar estas cosas que yo os he enseñado. Los guiará. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos nosotros, hermanos, estudiar la palabra de Dios y no olvidarnos de ella. Nosotros comemos todos los días el pan material, hermanos. Si alguien no come por unos 15, 20 días, ¿qué pasa? Tarde que temprano se muere, se debilita o sea, el final del ser humano sin comida y sin agua es muerte. Lo mismo nos pide el Señor del pan espiritual. Debemos de nutrirnos día con día. Así como comemos mañana, tarde y noche, así debemos también para no morir espiritualmente, porque el que comienza a deja de orar hasta que se le olviden las cosas. El que deja de estudiar la palabra de Dios, la deja, poco a poco la va alejando, y el enemigo que entra fácilmente ahí. Entonces eso fue lo que pasó con los discípulos. Ellos se les olvidó cuando Cristo Jesús les dijo: yo voy a morir, pero al tercer día resucitaré. Ellos no se acordaban de esto, no entendieron. Muchas cosas más que Cristo Jesús les profetizó y ellos no lo entendieron. Cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, después de los 50 días de Cristo haber resucitado, ahí se acordaron ellos de todas las palabras. Aquí nos damos cuenta que el trabajo del Espíritu Santo es recordarnos y acordarnos siempre de que nosotros debemos de ¿qué? Tener santificación, debemos santificarnos. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda entrar en nuestras vidas. Dice que cuando nosotros oramos y pedimos la dirección del Señor todos los días, el diablo huirá de nosotros. Él huye ¿de qué? Él huye porque cuando nosotros nos presentamos delante del Señor con toda nuestra fe, hermanos, los ángeles del Señor vienen a socorrernos. No solamente uno, no solamente dos, sino que un número grande de ángeles nos cubre a nosotros. Pero si nosotros no pedimos la dirección del Señor, entonces ¿cómo el Señor manda a sus ángeles si nosotros no lo pedimos? O mande a su Espíritu Santo a guiarnos a toda verdad si no lo pedimos tampoco. El Señor no nos dará nada si nosotros no lo pedimos. Más adelante dice: y ya que la ley de Dios es santa, justa y buena, un trasunto de la perfección divina, resulta que el carácter formado por la obediencia a esa ley será santo. Cristo es ejemplo perfecto de semejante carácter. Él dice: he guardado los mandamientos de mi Padre. Hago siempre las cosas que le agradan. Según Juan 15:10 y 8:29. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Debemos de seguir nuestro humilde Maestro. Cristo Jesús claramente lo dice: haga siempre las cosas que le agradan.
debemos nosotros también hacer las cosas que le agradan a Dios, hermanos. Las cosas que le agradan a Dios son ¿qué? La obediencia a su santa ley. De ahí se forma nuestro carácter. Y esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no puede realizar sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habita en el corazón. No podemos hacer tampoco nosotros esperar de que por nuestra propia fuerza o por nuestras propias oraciones o por nuestras propias méritos llegar a tener este carácter igual que la de Cristo, no, hermanos, sino que el Señor dice, ¿a través de qué? Sino por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu de Dios que habite en el corazón de nosotros. Porque el orgullo de nosotros es más grande y nosotros no queremos cambiar, no queremos cambiar el carácter. A veces dice, fulano me hizo algo, yo no voy a ir donde él, que él venga a mí, pero nosotros tenemos que humillarnos y ir a la persona, aunque tú no tengas la culpa, sino que es la otra persona. Tú vas a la otra persona y le dices, mira, esto pasó, esto así, así. Nosotros tenemos que humillarnos, porque a veces tenemos nosotros el orgullo tan adentro que nosotros decimos, no, yo no voy a donde esa persona porque me ofendió, me hizo, qué sé yo. así es, hermano, esa es otra lucha que nosotros debemos de la que nosotros luchamos día con día, nuestro orgullo forma parte de nuestro carácter, como dice mi esposa aquí. Esta obra no se puede realizar sino por la fe en Cristo Jesús. Más adelante dice, Pablo amonesta a los creyentes, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Que dice, ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. No es que quiera decir que nosotros tengamos miedo, le tengamos miedo al Señor, no, hermanos, sino que vayamos al Señor con reverencia, con consagración, con obediencia a su palabra. De esta forma nos podemos presentar delante del Señor. Porque si nosotros vamos sin consagración o no nos importe venir delante del Señor como haciéndole menos, ¿verdad? Sí, hermana, por favor, sí, pase por acá. Sí, venga, por favor. Oh, está bien, hermana. Sí, disculpen. Así es, hermanos. No es que nosotros le tengamos miedo al Señor, no. Al Señor debemos de honrarlo y obedecerle a Él, pero con alegría, por amor, porque Él nos amó primero. No por miedo. El Señor no pide que nosotros tengamos miedo de Él, o que digamos, porque aquí dice que si nosotros no cumplimos su ley, pagaremos bien caro por nuestros pecados. No, hermanos, el Señor pide que nosotros seamos obedientes a su palabra. El cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Bienvenida, hermana. Dios me la bendiga. Estamos estudiando este libro que se llama El conflicto de los siglos. Miren, le vamos a pasar uno, si puede leer con nosotros. La página 570, el tercer párrafo casi ya. El cristiano, dice, sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama,
A Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. O sea que uno, aquí también claramente nos dice, hermanos, que aquellas religiones o aquellos pastores que predican desde el púlpito y dicen, una vez salvo, siempre salvo. No, hermanos, este es algo que no tiene sentido dentro de la palabra de Dios. No está en la palabra de Dios, sino que dice, claramente nos dice aquí, el cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Debemos de qué? De vencer al pecado, pero no por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas. Nosotros no vamos a vencer al pecado, sino que venceremos al pecado por la fe en Cristo Jesús. No es pecado tener tentaciones, porque ese es lo que el enemigo nos pone al frente, nos pone tentaciones delante de nosotros. El pecado es cuando uno llega a ceder a la tentación. Por eso es que dice, aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina. Oigan eso. Debemos de poner nuestra parte también para que el Señor pueda obrar en nosotros. Si nosotros no dejamos que el Señor obre en nuestras vidas, ¿cómo vamos a poder nosotros enfrentar a la tentación? Por nosotros mismos, segurito que caemos, hermanos. Pero gracias al Señor que nos da esa salida de que nosotros, cuando estemos en tentación, busquémoslo a Él. O reprendamos esa tentación con un escrito está. Por eso es que el Señor nos pide que debemos de estudiar su palabra, para que tengamos en mente versículos de la palabra de Dios, según nos dice la hermana Elena G. de White, que nosotros debemos de estudiar la Biblia, memorizarla, para que cuando lleguemos en situaciones difíciles o tengamos una tentación, nuestra salida será solamente con un escrito está. Y así venceremos al enemigo. A Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Cuando uno entra en contacto con Jesús, cuando uno llega a tener esa conversión de que realmente Cristo Jesús obra en su vida, entonces el camino del cristiano apenas ha comenzado. No es que uno ya sea salvo, 100%, siempre salvo, no, hermano. Dice que el camino del cristiano apenas ha comenzado. De ahí dice, ahora debe llegar al estado de hombre perfecto. Muchas veces se nos ha predicado, o muchas veces dicen, nosotros nunca vamos a poder vencer el pecado hasta que Cristo venga. Nunca vamos a ser perfectos, dice, pero aquí nos dice que debemos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos crecer. El apóstol Pablo dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esto es otras cosas, hermanos, que muchas veces nosotros los que vivimos en esta tierra, nuestro pasado, varias veces nos llega a afectar todavía en nuestro presente y en lo que viene enfrente de nosotros. Muchas veces decimos, pero si yo hice aquel pecado, aquel día en mi vida. Exactamente, el rencor que a veces uno guarda, como dice la hermana aquí, no nos deja avanzar, hermanos. No, el apóstol dice, dejando atrás todo, tengo que ver lo que viene delante de mí. Ahora él dice, lo que viene delante de mí es una vida santificada, pero en Cristo Jesús, no por mis propios méritos.
Eso es lo que el Señor nos pide, hermanos. Por eso es que nos dice que la santificación, que la obra de la santificación, perdón, es progresiva. No es que usted después de que se haya sido bautizado, usted ya es salvo 100%, no, hermanos. Comienza la lucha, porque todavía estamos en este mundo. Dice así, y Pedro también dice, presenta los peldaños por los cuales se llega a la santificación de que habla la Biblia, poniendo de vuestra parte todo empeño, dice, añadid a vuestra fe, perdón, el poder, y al poder la ciencia, y a la ciencia la templanza, y a la templanza la paciencia, y a la paciencia la piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor, porque si hacéis estas cosas no tropezaréis nunca. En 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 10. Hermanos, el Señor nos da la salida para no seguir pecando. Son peldaños, dice, que el apóstol Pedro puso, inspirado a través del Espíritu Santo. A una cosa lleva la otra. Pero si nosotros fallamos en una, vamos a fallar todas, hermano. Si fallamos en una, fallamos todas. Añadid fe, dice, vuestra fe el poder, y el poder la ciencia, y la ciencia la templanza, y la templanza la paciencia. Muchas veces llegamos a caer en esto, en nuestra paciencia. Muchos de nosotros no somos pacientes. Muchos de nosotros queremos que todo se haga así, rápido. Y no estoy hablando de trabajo, no estoy hablando de vida cotidiana. Estamos hablando de la vida cristiana. A veces uno siente, yo tengo que santificarme hoy mismo. El Señor nos pide ahí, es cierto, pero dice que es progresiva. No es progresiva. No con esto quiero decir que tienen que pasar 50 años para que uno se santifique, porque estamos tan cerca de la segunda venida de Cristo. Debemos de irnos al Señor y someternos a Él día con día, y el Señor nos da la transformación que buscamos. Todo lo que habíamos mencionado atrás, si nosotros lo llegamos a convertir en realidad en nuestras vidas, dice, no tropezaréis nunca. Ahora, los que experimenten la santificación de que habla la Biblia manifestarán un espíritu de humildad. ¿Qué dice? Como Moisés contemplaron la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza y alta perfección del Dios infinito. Muchas veces los pastores, muchas veces hermanos eruditos de la Biblia, se les sube el ego y comienzan a sentir como que yo, porque conozco más de la Biblia, yo soy más que el hermano, yo soy más que la hermana. O como que mi vida ya está un poco más santificada, ya me siento más elevado. No, hermanos. El conocimiento de la palabra de Dios nos hace más responsables y debemos de ser humildes delante del Señor. Moisés, quien tuvo esa dicha y esa oportunidad, ese privilegio de hablar con Dios cara a cara, hermanos, cuando delante de él se manifestó Cristo Jesús, él se sintió el peor hombre de esta tierra, tan indigno de estar delante de la presencia de alguien que es santo. Por eso es que dijo él, contemplaron la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza y alta perfección del Dios infinito. A pesar de que Dios lo llamó a él el hombre más humilde de esta tierra, él no se sintió humilde, dice que se sintió como un hombre que no podía de estar delante de la presencia del Señor. Nosotros debemos de buscar la santidad, hermanos, para poder estar delante de la presencia del Señor. El profeta Daniel fue ejemplo de verdadera santificación. Llenó su larga vida del noble servicio que rindió a su maestro.
Era un hombre muy amado, dice en Daniel 10:11, en el cielo. Sin embargo, en lugar de pretender ser puro y santo, este profeta tan honrado de Dios se identificó con los mayores pecadores de Israel cuando intercedió cerca de Dios en favor de su pueblo. Este es nuestro trabajo, este debe ser nuestro lema. Esto debe inspirarnos a nosotros, que estos hombres grandes en el Antiguo Testamento nos inspiren a nosotros, hermanos, a ser humildes delante del Señor. A pesar de que Daniel no tenía pecado, ¿qué pasa? Él se sentía o se comparaba con los peores pecadores que había en Babilonia. Porque acordémonos, él estuvo en Babilonia como, no en calidad de... él no fue allá de vacaciones o de turista, él fue llevado por su fuerza. En ninguna parte de la Biblia nos encontramos que Daniel haya sido enviado por sus padres a Babilonia, no. Sino que él lo llevaron en contra de su voluntad como esclavo. Mas sin embargo, la honradez que él tuvo, el estar lleno del Espíritu Santo y estar, él tuvo una vida que dijo, por eso es que dijo, él propuso en su corazón no contaminarse con qué, con la comida del rey. Y eso está abarcando absolutamente todo, o sea, tanto de la comida material como espiritual, las doctrinas que se enseñaban en Babilonia. Él dijo, yo no me voy a contaminar de esto, porque yo tengo un Dios que yo conozco del pueblo de Israel. Siendo esclavo, mantener eso es muy difícil. Siendo esclavo, imagínense, hermanos, a José, un ejemplo, Muchas humillaciones, ¿no? sufriendo muchas humillaciones. A José, ¿qué no le pasó a José en Egipto? El enemigo le estaba buscando del lado que él creyó que le iba a caer. Llega a un país lejano, sin conocer a nadie, como esclavo, y se le acerca la mujer de este hombre Potifar y le dice, mira, vamos a estar tú y yo te voy a dar todos los privilegios de la casa y aparte yo voy a estar contigo. Bien pudo haber dicho José, bueno, pues yo no tengo nada que perder, ¿verdad? Pues que estaba viviendo, peor ya lo me pasó, él estaba trabajando para Potifar y en la casa de Potifar, él era el que mandaba. Por lo tanto, él tenía todos los privilegios de hacer lo que él quería. Pero él dijo, no, dijo él, yo no quiero pecar contra mi Señor. El Señor apremia también, hermanos, cuando él se mantuvo firme delante del Señor. Conocemos la historia. Al final él se volvió que el gobernador de Egipto y el segundo del faraón, que en ese entonces regía todas esas ciudades que estaban alrededor. El Señor recompensa nuestra fidelidad, pero nosotros debemos ¿qué? Santificarnos, debemos humillarnos y debemos de estar seguros de que no importa la situación en que nosotros estemos, el Señor hará su obra. Si el Señor decide dejarnos con vida y que sirvamos de testimonio delante de otros, nos dejará con vida. Y si el Señor dice, es mejor que muera para que otros se conviertan, hermanos, dejemos todo esto en las manos de Dios. Esto fue la fe que tuvieron los valdenses y los hugonotes y muchos otros cristianos que vivieron durante la era media, en el tiempo de oscuridad. Ellos dieron su vida. Dice que cada cristiano que moría era como una semilla que se regaba, porque cuando miraban ellos la fe de estos hombres, muchos se convertían al cristianismo y a seguir a Cristo Jesús. Por lo tanto, que la fe tuya y la fe mía, cuando sea probada por Dios, hermanos, pues podamos decir, yo confío en el Señor, bien me da la vida, o bien deja que me muera yo para que otro sea convertido. Cuando Job oyó la voz del Señor de entre el torbellino, exclamó, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y la ceniza.
según Job 42:6. Dice él, cuando Isaías contempló la gloria del Señor y oyó a los querubines que aclamaban, Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Dijo él abrumado, ay de mí, pues estoy perdido. Estos hombres, hermanos, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que fueron profetas del Señor, que tuvieron comunicación con el Señor, ellos no se sintieron grandes hombres. Nunca se les subió el ego de decir, el Señor me habló y yo voy a hacer mucho más que todos estos que están aquí. No, nunca fue eso el camino que ellos tomaron, sino que ellos siempre fueron humildes y reconocieron que eran pecadores. Más adelante dice, después de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo y haber oído cosas que no le es dado al hombre expresar, Pablo habló de sí mismo como del más pequeño de todos los santos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4 y Efesios 3:8. Y el amado Juan, el que había descansado en el pecho de Jesús y contemplado su gloria, fue el que cayó como muerto a los pies del ángel en Apocalipsis 1:17. No puede haber glorificación de sí mismo ni arrogantes pretensiones de estar libre del pecado, por parte de aquellos que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Harta cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón, y este pensamiento les inspira profunda humildad. Los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y culpabilidad de la humanidad, y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. La santificación, tal cual la entiende ahora el mundo religioso en general, lleva a sí misma un germen de orgullo espiritual y de menosprecio de la ley de Dios, que nos la presenta como del todo ajena a la religión de la Biblia. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea, por la cual mediante la fe solamente alcanzan perfecta santidad. Tan solo creed, dicen, y la bendición es vuestra. Según ellos, no se necesita mayor esfuerzo de parte del que recibe la bendición. Al mismo tiempo niegan la autoridad de la ley de Dios y afirman que están dispensados de la obligación de guardar los mandamientos. Pero ¿será acaso posible que los hombres sean santos y concuerden con la voluntad y el modo de ser de Dios sin ponerse en armonía con los principios que expresan su naturaleza y voluntad y enseñan lo que le agrada? Dice así, el deseo de llevar una religión fácil que no exija luchas ni desprendimiento ni ruptura con las locuras del mundo ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. ¿A poco no se nos ha predicado de esta forma muchas veces en nuestras iglesias? ¿A poco usted, hermano y hermana, no ha escuchado predicadores que dicen solamente cree en el Señor y todo esto será tuyo? Eso es cierto. Debemos de creer en el Señor y todas las bendiciones serán nuestras. Pero dice, la santificación es progresiva. El deseo de llevar una religión fácil que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. Muchos predicadores dicen, ven, así como estás, el Señor te recibe de todas maneras. Eso es cierto, porque Dios dice que Él llama a todos y a nadie yo no le echo fuera. Dice, el que quiera venir, el que quiera seguirme, yo no le echo fuera. Eso es cierto, pero el Señor nos pide de que nosotros que tomemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos y le sigamos a Él. Hermanos, más adelante nos dice, el apóstol Santiago dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por sus obras? Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El testimonio de la palabra de Dios se opone a esta doctrina seductora de la fe sin obras. No es fe pretender el favor del cielo sin cumplir las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Es presunción, pues la fe verdadera se funda en las promesas y disposiciones de las sagradas escrituras. No puedo yo decir tampoco, hermanos, que digo tengo fe en el Señor sin ninguna conversión. No puedo decir yo tengo fe en el Señor si yo no puedo amar a mi hermano, si yo no puedo amar a mi hermana. Yo no puedo decir que tengo fe si no hago el bien a los que lo necesitan, ¿verdad? No estamos diciendo que por las obras uno será salvo, no, sino que a través de la fe uno obra. A través de la conversión usted se convierte en otra persona diferente. A través de la fe y de la conversión que uno tiene, uno se vuelve diferente, se vuelve más humano, se vuelve más humilde, se vuelve más consagrado a Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos pide de que nosotros tengamos eso, que de la fe, que nosotros tengamos fe, pero también debemos de obrar en lo que hemos creído. Porque de nada sirve decir yo tengo fe en Jesús, pero y no ayudo en nada y no ayudo en nadie. Esa no es una fe genuina, sino que es una fe como yo puedo salvarme y se acabó el problema. Es decir, que nuestras obras demuestran la fe que nosotros tenemos. Amén. Sí, como dice mi esposa, nuestras obras demuestran la fe que nosotros tenemos. Ahora, Ponernos en el lugar del otro, ¿no? es una forma. Que también, sin querer estar pensando tanto en hacer la palabra de Dios, es sentirse en el lugar del otro si uno estuviera en el dolor, en la enfermedad. Exactamente. Como Dios se pondría en nuestro lugar si nosotros estamos mal, ¿no? Amén. Creo que va por eso. Exactamente. Querer al otro tanto como se quiere uno. Eso es lo que realmente Jesús hizo por nosotros, hermanos. Ahora, el comentario que dijo la hermana es algo muy importante, de que nosotros debemos de ¿qué? Debemos de ponernos en el lugar de esta persona. Si vemos una persona caída, sufriendo en el pecado, ¿por qué no nos ponemos en lugar de esta persona y decir, A mí me ha dado mucha gracia, me pasó en el esta persona, Subway una vez. Yo me acerqué al muchacho. Hola, me pasó en el tren, en el Subway, que me acerqué al muchacho, que lo hace cualquiera normal, pero yo noto acá, por ejemplo, en este país, que te quedan mirando como si vos hubieras hecho algo raro, algo que está haciendo. Y yo digo, wow, fueron las primeras cosas que me asombraron cuando vine. Nadie se acercaba o la persona pasaba, les pedía algo, una moneda o algo, y ellos miraban para un solo lado y la ignoraban. Y yo digo, a ver, mañana te puede pasar a ti. Uno nunca sabe eso. Por más que uno lo puede hacer diciendo, lo voy a hacer porque si me pasa a mí, lo tienes que hacer porque lo quieres hacer y nada más. No dar para recibir, solo dar. Me parece que es eso. Si no, es como que estás también en una forma fría calculando las cosas. Creo que hay que dar y nada más y ponerse sin en lugar del otro. Hablando la hermana sobre eso, hoy vi un reportaje de una persona, usted sabe, allá en Venezuela lo que está pasando con mucha gente que se está muriendo de hambre. Y feo, una señora que tiene su profesión, que tuvo que dejar su trabajo porque ya no le da, o sea, no consigue. Compró un carro, dice, un bus, pero un día ella iba en el bus, encontró un niño de 5 años buscando comida entre la basura. Y desde ese día ella
hace a lo menos una vez a la semana comida para todos los niños de su barrio, para darles aunque sea un plato de comida, que no es nada, dice ella, pero lo que me gustó y lo que me llamó mucho la atención es que ella la fueron a entrevistar, pero ella no quiere que den su número, ella no quiere ayuda de nadie, ella quiere hacerlo ella, por ella misma, o sea, no está pidiéndole a nadie. Ajá, 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 exacto. Es por lo mismo, porque la gente en este tiempo ya no le gusta o ya no se sensibiliza en el corazón a ayudar a los demás. Ya eso como que no le toca al corazón, ¿ok? En estos tiempos en los que estamos, el ayudar al prójimo como que ya, Sí, sí. ya no tiene importancia. Allá que se vea, que se muera, que sí. Ajá. Entonces, cuando alguien viene de buen corazón y ayuda a una persona, el mundo lo ve raro. El mundo lo ve como que si fuera de, digámoslo así, de otro planeta, ¿verdad? Porque en el tiempo en el que vivimos, ayudar a la gente ya no es nada así como, digamos, como si no fuera bueno. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo en que entre nosotros como prójimos desconfiamos de todo el mundo, hasta de nosotros mismos. Ya no somos, ya no amamos a nuestro prójimo, ya no nos importa lo que le pase a nuestro prójimo, eh, nos da igual lo que la gente pueda estar sufriendo, lo que la gente pueda estar pasando, ya sea problemas, ya sea enfermedad, ya sea lo que sea. Ya no nos toca el corazón eso, porque como dice Dios en su palabra, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está pasando realmente y eso es lo que pasa ahora. Nuestro amor a nuestro prójimo se ha enfriado tanto que el ayudar ya no es algo que nazca del corazón. Ok. Pero como estamos leyendo aquí, si nosotros tenemos fe, la fe que tenemos la mostramos por medio de nuestras obras. Ok. Lo cual quiere decir también que, como dice Dios, para convertir a alguien a Cristo se hace mayormente y mejor por medio de un testimonio. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el testimonio? Por medio de cómo la gente ve cómo nosotros somos, lo que nosotros hacemos, por medio de eso, ellos se van a dar cuenta que nosotros somos diferentes. Ellos se van a dar cuenta que nosotros tenemos a Jesús en el corazón, porque por el testimonio, por las obras que nosotros hacemos, ¿ok? Exactamente. Ajá. Exacto. Así es, hermanos, así es. Y nosotros debemos demostrar nuestra fe con obras. Y como mi esposo dijo, no es que nuestras obras nos van a salvar, porque el único que nos salva es Dios por medio de su gracia. Pero eso va en conjunto. Dios no nos puede salvar si nosotros no nos santificamos, no tenemos fe, no hacemos buenas obras, no amamos a nuestro prójimo. Entonces, si nosotros hacemos todo eso, estamos mostrando de que amamos a Dios, de que nos estamos santificando, porque las obras son parte de nuestro carácter. El carácter es lo único que nos vamos a llevar al cielo, ninguna otra cosa más, ni nuestro cuerpo físico, nada, solo nuestro carácter. Entonces el carácter tenemos que comenzar a formarlo a la voluntad de Dios aquí, desde ahora.
Y como estamos leyendo, eso no es de un día para otro, en un momento así, sino que eso es progresivo, poco a poco, con la ayuda de Dios y con la ayuda de su Espíritu Santo, es que podemos lograrlo. Por nosotros mismos no se puede. Nuestras propias fuerzas son insuficientes, pero cuando ponemos nuestra fuerza junto con la de Dios, ahí es que nosotros podemos salir victoriosos, podemos ir cambiando poco a poco todos los defectos que nosotros tenemos, cambiarlos poco a poco. No es de un día para otro, sino que es progresivo, pero siempre y cuando nosotros estemos agarrados, nuestras fuerzas estén enlazadas con las fuerzas de Dios. Solo así podemos hacerlo. En las familias, las familias educaban a los hijos con principios, con valores, con respeto al otro, con ayudar al otro. Hoy en día en las familias eso no existe. Entonces los niños crecen con otra mentalidad. A veces ni conocen lo que es Dios. Entonces va también en los hogares, ¿no? Y en la educación de los padres. Pero ¿qué pasa? La vida cambió, todo cambió. Y no es de hace... Una década no es nada, pero en una década cambiaron muchas cosas. Y es triste que hoy en día tengamos que hacer cosas para que la gente empiece de nuevo a retomar ese circuito, ese círculo de vida, ¿no? Claro, que es tan fácil y es tan triste a la vez pensar que la gente está tan individualista y mira hacia un solo lugar o el ombligo de cada uno sin importar el costado, ¿no? Es triste tener que hablar de esas cosas o tener que hacer ciertas cosas para hacer cosas tan simples. Es cierto, hermano. Gracias por sus comentarios. Eso nos ayuda para que este estudio se haga más ameno, ¿verdad? Pero sobre todo, nos hace ver de que el Señor nos pide santificación y nos pide que nosotros seamos humildes, que nosotros sepamos ayudar al prójimo. Como dice en su palabra, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? El que dice que es seguidor de Dios, que es seguidor de Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Más adelante nos dice, hermanos, nadie se engaña a sí mismo, dice, creyendo que pueda volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa el alma de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Y todo aquel que peca transgrede la ley, y no le ha visto ni le ha conocido. Aunque Juan habla mucho del amor en sus epístolas, no vacila en poner de manifiesto el verdadero carácter de esa clase de personas, que pretenden ser santificadas y seguir transgrediendo la ley de Dios. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, verdaderamente en éste se ha perfeccionado el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. Esta es la piedra de toque de toda profesión de fe. No podemos reconocer como santo a ningún hombre sin haberle comparado primero con la sola regla de santidad que Dios haya dado en el cielo y en la tierra. Si los hombres no sienten el peso de la ley moral, si empequeñecen y tienen en poco los preceptos de Dios, si violan el menor de estos mandamientos y así enseñan a los hombres, no serán estimados ante el cielo. Y podemos estar seguros de que sus pretensiones no tienen fundamento alguno. Hermanos, debemos de debemos de ocuparnos más bien en buscar el rostro del Señor todos los días. Y no tratemos de bajar o de rebajar las normas que el Señor nos ha dejado en su santa palabra, sino que lo exaltemos, dice, que lo obedezcamos. Porque si nosotros
Porque si alguien viene y baja las normas, ¿qué pasa? Nos olvidamos de Dios y así fácilmente llegamos a ser transgresores de la ley de Dios, aún siendo cristianos, aún siendo bautizados dentro de la congregación. Y la aserción de estar sin pecado constituye de por sí una prueba de que el que tal asevera dista mucho de ser santo. Es porque no tiene un verdadero concepto de lo que es la pureza y santidad infinita de Dios, ni de lo que debe ser que los que han de armonizar con su carácter. Es porque no tienen verdadero concepto de la pureza y perfección suprema de Jesús, ni de la maldad y el horror del pecado. Cuando uno comete pecado premeditadamente, ¿qué pasa, hermanos? No se sometió desde el principio cuando vino a su mente lo que quería hacer. No se sometió al Señor. Cuando llegue algo a la mente suya o a la mente mía, hermanos, sometámonos al Señor. Digámosle, Señor, yo estoy con este pensamiento. Ayúdeme a reprenderlo y a sacarlo de mi mente y no llevarlo a cabo, porque las tentaciones, como lo vuelvo a repetir, la tentación no es pecado. El pecado es darle rienda suelta a la tentación o ceder a la tentación, ¿verdad? Ese es cometer pecado, porque la tentación la tendremos siempre enfrente de nosotros, porque el enemigo nos tenta todos los días, donde sea. Nos dice el Señor, más adelante dice, la santificación expuesta en las Santas Escrituras abarca todo el ser, espíritu, cuerpo y alma. Pablo rogaba por los tesalonicenses que su ser entero, espíritu y alma y cuerpo, fuese guardado y presentado irreprensible en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto abarca tanto espiritual, hermanos, y también en lo material. Aquí entra también lo que es la comida, entra la reforma pro salud. Si nosotros no mantenemos este cuerpo limpio, el Espíritu Santo no podrá morar en nosotros tampoco. Más abajo dice, hermanos, Pedro dice, os ruego que os abstengáis de las concupiscencias carnales, las cuales guerrean contra el alma, dice. Primera Pedro, 2:11. Toda concesión hecha al pecado tiende a entorpecer las facultades y a destruir el poder de percepción mental y espiritual. De modo que la palabra o el Espíritu de Dios ya no puedan impresionar sino débilmente el corazón. Cuando Pablo escribe a los Corintios, dice, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Y entre los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, clasifica la templanza. Hemos hablado de esto anteriormente también, ¿verdad? De que nosotros debemos tener un espíritu de humildad, amor a nuestro prójimo, gozo en obedecer su santa ley, estar en paz con nosotros y con Dios también. Longanimidad, benignidad, debemos tener bondad, fidelidad a la palabra de Dios y mansedumbre. En otras palabras, debemos de estar ¿qué? Humildes delante del Señor y delante de nuestros semejantes también. Ponernos siempre en el lugar donde se pusieron estos grandes hombres de la palabra de Dios que conocemos. Se sintieron juntamente pecadores con los pecadores, siendo ellos no pecadores. Moisés, que fue el más humilde de la tierra, se sintió que no era nadie cuando se presentó delante de presencia del Señor. ¿Verdad? A pesar de estas inspiradas declaraciones, ¿cuántos cristianos de profesión están debilitando sus facultades en la búsqueda de ganancias o en el culto que tributan a la moda? ¿Cuántos están envileciendo
en su ser la imagen de Dios, con la glotonería, las bebidas espirituosas, los placeres ilícitos, y la iglesia, en lugar de reprimir el mal, demasiado a menudo lo fomenta, apelando a los apetitos, al amor del lucro y los placeres para llenar su tesoro, que el amor a Cristo es demasiado débil para colmar. Si Jesús entrase en las iglesias de nuestros días y viere los festejos y el tráfico impío que se practica en nombre de la religión, ¿no arrojaría acaso a estos profanadores como arrojó del templo a los cambiadores de moneda? Ay, hermanos, la palabra de Dios nos reprende y nos habla claramente que tantas cosas se han fomentado dentro de las iglesias, que fomenta que las festividades, dice, la moda, la glotonería, el embellecimiento, la búsqueda de ganancias o en el culto tributando a la moda. Eso, dice, nos está debilitando nuestras facultades en buscar a nuestro Dios. Debemos de quitar esto de las iglesias, de nuestras iglesias, para que todos los que lleguen en esa iglesia, hermanos, podamos ser santificados. Debemos de sacar toda clase de inmundicia que entre dentro de nuestra iglesia. Que yo me llevaba muy bien con ella, pero ella era de otra religión, esas que son umbartistas, no sé, no, que son tipo Ayman Shah y todas cosas, ¿no? Y ella un día vino y me dijo, tú me caes bien, y yo le digo, tú también, pero llegaba un momento que no podíamos, y ella me dijo, tú tienes algo que no me gusta, y yo le decía, tú también, pero no sabíamos explicar. Se ve que era una fuerza más que no... Y decíamos, ¿pero por qué? Terminábamos discutiendo y malísimo. Claro, ella como que no me soportaba y no sabía por qué. Y un día hablando dice, ¿no será esto de que yo creo tanto en estas cosas y yo veo algo en vos que no me gusta y yo veo algo en vos que no me gusta? No sé si era por la religión, capaz que era diferente. Ella que hacía más esas cosas porque yo no entendía nada. Y un día ella me lo dijo, que no le gustaba cómo pensaba, cómo creía y todo lo demás. Exacto. No sé si tiene que ver con eso, pero que sean cosas diferentes en la fe que uno tiene de una cosa a otra, ¿no? Pero me llamaba la atención. Bueno, la palabra de Dios es clara, hermanos, y es una sola, no son dos, no son tres. Cuando el Señor reprende, reprende a todos. En nuestras creencias nuestras creencias son diversidades, ¿verdad? Hay muchas creencias que son erróneas y a veces nuestros caracteres son los que más salgan a resaltar en estos casos. Pero hermanos, el Señor lo que nos pide es que nosotros seamos humildes. Ese es lo que nos pide el Señor, que seamos humildes, pero que no seamos sumisos, no, sino que seamos sumisos al Señor. Porque el Señor claramente también en su palabra nos dice, hermanos, que nosotros seamos que mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente, dice. Ahora, ¿por qué dice Jesús esto? Porque el enemigo... Siendo astuto no comete infracción, el pecado. Ser astuto en sentido de que uno tener inteligencia, pero de la palabra del Señor. Cuando Él fue tentado en el desierto por el enemigo, el Señor no reprendió al enemigo con sus propias palabras, sino que Él leyó la santa palabra de Dios. Le dijo, Satanás, escrito está, que no solo del pan vivirá el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. Le citó Deuteronomios, ¿verdad? El Señor reprendió al enemigo citando la palabra del Señor, citando la palabra escrita. No lo reprendió con sus propias palabras. Eso es lo que dijo Él, que nosotros seamos ¿qué? Inteligentes. No es que seamos tramposos. Eso no quiso decir el Señor. De repente callar y dejar. A veces, sí, es cierto. Muchas veces es cuando alguien, por ejemplo, hoy me pasó algo en el
bus. No pasó conmigo, sino pasó con otra señora que venía en el bus. Venía un señor que yo no sé qué problema traía. Y este hombre hablaba, pero barbaridades de cosas. Y le insultaba a la señora y le insultaba de todas las maneras posibles y de las peores malas palabras que pudo haber encontrado para insultarla. Y simplemente lo que la señora hizo fue quedarse calladita, no decirle absolutamente nada. Cuando llega a la siguiente parada, el driver se había dado cuenta de que este hombre no estaba bien de sus sentidos, o probablemente tuvo un problema hoy que quería desquitarse con alguien. No le pasó absolutamente nada a la señora, y lo que le pasó a este hombre tuvo que subir la policía. En la próxima parada ya estaba la policía ahí. Se tuvieron que subir la policía para bajar a este hombre de ahí. Y la señora siguió su camino. Y dije yo, Señor, ese es un ejemplo que tú nos das, de que el que me está insultando, porque hubiera sido otra persona que tenía el mismo espíritu de este hombre que subió a ese bus, yo creo que hubiese sido una gran pelea. Pero esta señora se mantuvo callada y no le dirigió palabra absoluta. Esa es una forma también de acallar, alejar, a dejar que hable y hable y hable. Y ya cuando se cansa, pues el enemigo ve que no tiene resultado lo que hace. Se aleja. Es decir, cuando una persona, tú das mucho a una persona y te devuelve con otra cara. No es decir, me callo y las cosas en la vida se dan y tú lo vas a pagar. No es esa la actitud. Es callarse, alejarse para uno estar bien y desearle lo de mejor al otro. Y que la vida o las circunstancias, siempre desearle lo mejor. Siempre desearle lo mejor. Amén. Pero desear que algún día se dé cuenta de lo que hizo, más que nada. No para desearle, si tú me haces algo a mí, yo no te puedo decir, tú lo vas a pagar, o ese dicho, las vueltas de la vida, te vas a dar cuenta. Sí. No hay que desearle eso. ¿Por qué? Porque así uno se mantiene en paz con uno mismo, ¿no? Amén. No tiene ese espíritu negativo de estar viendo qué fue lo que le pasó porque me hizo tal cosa. No se puede, porque uno no vive en paz y no libera a las personas que a uno le hacen mal. Hay que dejarlas atrás y seguir. Y que ellos Amén. Es cierto, hermana, así como dice, y el Señor mismo nos da la salida, como le digo yo. El Señor dice, mía, dice el Señor en Salmo, mía es la venganza, dice el Señor. Déjemelo a mí. cosas buenas que uno le Sí. pasan. Hoy a mí me están pasando cosas que yo pensé que no me iba a pasar. Con estar acá con ustedes, por ejemplo, o estar en una casa tranquila, en paz, o venir acá y poder encontrar estas cosas que yo pensé que no lo iba a poder encontrar, seguridad, tranquilidad, gente bien. Y me pasaron cosas en Montevideo que dije, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago ahora? Llorando afuera diciendo, Dios, ¿qué hago? Y un día dije, me voy. Hay que seguir el instinto. Él no te lo va a decir, pero algo apareció en tu cabeza que te dijo, me voy. Allá vas. Y hay que seguir un hilo a veces. Y digo, hoy estoy acá. Y digo, yo le pedí el día que me vine acá a Estados Unidos, fui a la iglesia y dije, Dios, me voy. Me voy sola, quiero que me acompañes, que no me dejes sola, porque sigo mi camino sola. Y hoy estando acá me doy cuenta de que siempre estuvo ahí. Sí. Dios abre puertas a cada persona que lo busque realmente de corazón, hermana. Pero devuelve con estas cosas, cuando uno hizo cosas buenas o la pasó buenas, Sí. te recompensa las cosas mejores. La recompensa es grande y el Señor recompensa de una manera Pero no todo muy el mundo extraordinaria. se da cuenta de eso. Hay gente que nunca se da cuenta de esas recompentas. Sí. Muy poca gente. Sigue su vida y nunca se da cuenta y piensa que son casualidades. O piensa que la vida es así. La vida le dio, piensan que la vida nada más le dio como que les dio de su lado. Pero no, Dios obra siempre en todo lo que hacemos. Dice aquí, hermanos, ya para concluir, porque ya hemos avanzado la hora, dice, hay cristianos de profesión que gastan el año ingentes cantidades en goces inútiles y perniciosos, mientras muchas almas perecen por falta de la palabra de Dios. Roban a Dios en los diezmos y ofrendas, mientras consumen en
aras de la pasión destructora más de lo que dan para socorrer a los pobres o para el sostenimiento del Evangelio. El mundo está entregado a la sensualidad, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida. Gobiernan las masas del pueblo, pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida santa. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. A la luz de la palabra de Dios, se justifica el aserto de que la santificación que no produce este completo desprendimiento de los deseos y placeres pecaminosos del mundo no puede ser verdadera. Todo lo que usted hacía y todo lo que yo hacía, hermanos, estando en el mundo, si no la hemos dejado, si seguimos haciendo lo mismo, ya estando dentro de la iglesia y diciendo yo tengo fe en el Señor, tengamos mucho cuidado, porque de esa forma nuestra vida no ha cambiado. Nuestra forma de pensar no ha cambiado. Nuestra pecaminosidad todavía no ha cambiado. Nuestro carácter menos todavía. No nos dejemos, no nos engañemos, sino que mirémonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo la estamos viviendo? Y así nosotros nos daremos cuenta, hermanos, de que si hemos sido santificados o no. A aquellos que cumplen con las condiciones, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo. Se refiere la promesa de Dios, yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Es privilegio y deber de todo cristiano tener grande y bendita experiencia de las cosas de Dios. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Ya para terminar, hermanos, vamos a la página 578. Dice, si bien la vida del cristiano ha de ser caracterizada por la humildad, no debe señalarse por la tristeza y la denigración de sí mismo. Todos tienen el privilegio de vivir de manera que Dios lo apruebe y los bendiga. No es la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos siempre en condenación y tinieblas. Marchar con la cabeza baja y el corazón lleno de preocupaciones relativas a uno mismo no es prueba de verdadera humildad. Podemos acudir a Jesús y ser purificados, y permanecer ante la ley sin avergonzarnos ni sentir remordimientos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme ¿qué? Al Espíritu. Tales son los frutos de la conversión y de la santificación según la Biblia, y es porque el mundo cristiano mira con tanta indiferencia los grandes principios de justicia expuestos en la palabra de Dios, por lo que se ven tan raramente esos frutos. Esta es la razón por la que se ve tan poco de esa obra profunda y duradera del Espíritu de Dios que caracterizaba los reavivamientos en tiempos pasados. Por medio de la contemplación nos transformamos, pero como esos sagrados preceptos en los cuales Dios reveló a los hombres su perfección y santidad, son tenidos en poco y el espíritu del pueblo se deja atraer por las enseñanzas y teorías humanas. Nada tiene de extraño que en consecuencia se vea un enfriamiento de la piedad viva en la iglesia. El Señor dice, dejáronme a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. No seamos de ese tipo de gente, hermanos. Querido amigo, el Señor nos pide que nosotros seamos humildes, pero que también que nuestra fe que tengamos en el Señor esté también en nuestras obras, que seamos bondadosos, que hay una partecita donde leímos hace rato que hay mucha gente que es de dinero, también habla acerca del dinero aquí, que mucha gente gasta y gasta y gasta y tiene mucho dinero, pero no tiene ni un centavo para dar, para poner en el alfolí, para que la obra del Señor sea expandida en lugares donde nunca han llegado.
Dice que de los tales les va a pedir también cuentas el Señor. Tengamos en cuenta, hermanos, que también debemos de poner lo poco que nos da el Señor, pongámoslo también para su obra, para que el Evangelio sea avanzada. Dice el Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1:1 al 3. Solo en la medida en que la ley de Dios sea repuesta en el lugar que le corresponde, habrá un avivamiento de la piedad y fe primitivas entre los que profesan ser su pueblo. Así dije Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hay una recompensa grande que el Señor nos da si nosotros respetamos su ley y obedecemos por amor a Él. Dice el Señor que nosotros debe de haber que un avivamiento de la piedad y de la fe primitiva. ¿Por qué dice primitiva? Porque sabemos, hermanos, que cuando la iglesia se fundó después de la ascensión de Cristo, eran realmente cristianos que se amaban, que amaban la verdad, que amaban el Evangelio de Cristo y daban todo lo que tenían para que los apóstoles pudieran ir en todos los lados e impartir esta palabra que el Señor les había dicho. Sea eso nuestro sentir, sea eso nuestra piedad y sea eso nuestra experiencia que tengamos con el Señor, de tener que un avivamiento de la piedad y fe primitiva. Así dijo Jehová, lo vuelvo a repetir: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Busquemos siempre al Señor, hermanos, y preguntamos cuál es el camino que nosotros debemos de seguir. ¿Será que podemos seguir en la pecaminosidad que tenemos? ¿Será que podemos seguir en los pecados que acariciamos? Ese pecado tan pequeñito, tan pequeño, que tal vez creemos, no, tal vez el Señor me deja pasar por esto. No, hermanos, el pecado es pecado, sea grande, sea pequeñito. Que Dios me los bendiga esta noche. Espero que hayamos entendido lo que el Señor nos haya dicho. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Yo les invito para que sigan estudiando la palabra de Dios. Y como lo digo siempre, cada vez que estudiamos algo de la palabra del Señor, si alguien, hermanos, necesita o quiere o tiene el interés de tener una copia de este libro que se llama El conflicto de los siglos o La gran controversia, que es la misma, por favor escríbanos por este medio, por lo que estamos transmitiendo. Y nosotros, hermanos, con la ayuda de Dios le haremos llegar una copia, aunque sin costo alguno, no importa dónde sea. Escríbanos, por favor, y que juntos, podamos leer y llenarnos del Espíritu Santo, para que tengamos una vida una vida santa delante del Señor, un carácter como la de Cristo, porque solamente teniendo el carácter de Cristo, hermanos, podamos llegar a ser realmente hijos de Dios. Que Dios me los bendiga esta noche. Sin antes, me gustaría extenderles una invitación para el día de mañana. Vamos a estar en nuestra iglesia que se encuentra en la 8707 y la 31 Avenida. Allí estaremos a las 10 de la mañana en adelante. Para los que quieran venir, serán muy bienvenidos. Habrá comida en la tarde para que no tengan que aguantar hambre, ¿verdad? Habrá comida espiritual en la mañana y comida material en la tarde. Así es que están cordialmente invitados. Y esta noche, hermanos, vamos a cerrar este estudio con el himno. En el himno número 198, que dice: Santa Biblia.
creo que nos paramos. Nos ponemos de pie. El himno 198. Eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del benigno Salvador. Eres la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por la luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén. Que la palabra de Dios sea, hermanos, un tesoro en nuestras vidas y así lo tengamos, hermanos, que sea como un tesoro escondido, porque dice el Señor: escudriñad las escrituras, porque de tales porque os parece que ahí tenéis la vida eterna. Los tesoros no se encuentran sobre la tierra o están tirados por ahí, hermanos. Los tesoros hay que cavarlos, hay que buscarlos, hay que trabajar, hay que sudar, pero la recompensa es hermosa. Busquemos siempre al Señor día con día. Esta noche vamos a despedirnos con una oración para cerrar este capítulo 27. Los invito para el próximo viernes también, hermanos, para los que nos estuvieron con nosotros por primera vez hoy. Podamos estudiar el capítulo 28 que viene. Es muy interesante también. Y yo les invito, para los que puedan, ponerse de rodillas, y los que no, donde quiera que estén, hermanos, eleven una oración al Señor. Vamos a ponernos de rodillas. Amante y eterno Padre, que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias esta noche porque nos diste el privilegio de aprender más de tu palabra, de estudiarla, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a ponerlo en práctica. Lo que hemos aprendido hoy, ayúdanos, Señor, a llevarlo en nuestros corazones y a llevarlo en nuestras vidas. Ayúdanos a que nuestros caracteres, Señor, sean más semejantes a ti, oh Jesús. Que todo lo que hemos aprendido esta noche, Señor, sea para darnos fortaleza para seguir en nuestro caminar, en nuestra peregrinación sobre esta tierra. Bendice cada alma que se encuentra aquí delante de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que pasa es por algo, y que todo sea a nuestro bien. Bendice la vida de cada persona que está aquí delante de ti, oh Señor. Gracias porque nos permitiste estudiar tu palabra. Y gracias te damos también por haber permitido que las personas que estuvieran conectadas por medio de Facebook y por medio de otras formas de ver este video, oh Señor, te ruego que obres en ellos a través de tu Santo Espíritu. Si alguien, Señor, está pasando por una prueba, por una lucha, Padre Santo, te ruego que pase tu mano sanadora sobre esa persona. Le des fortaleza. Y, Señor, entienda que solamente en ti encontramos paz. Solamente en ti
encontramos la alegría. Solamente en ti, Señor, es que se alegra nuestro corazón. Te ruego, Padre Santo, que nos ayudes a obedecer tu santa ley, para poder así estar libres del pecado. Guía nuestro caminar, oh Señor, y esta noche que vamos a despedirnos de este lugar, te ruego, Padre, que bendigas este lugar y bendigas esta casa y bendiga también los que viven en ella. Y nosotros los que vamos a ir en nuestras casas, Señor, te ruego que nos acompañes y nos guardes de todo mal. Bendice, Señor, nuestro caminar, pues te pedimos estas cosas, no porque los merezcamos, Señor, sino lo pedimos por la sangre preciosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos acompañado, amigos. También le agradecemos a la hermana Claudia por haber acompañado esta noche. Estamos muy contentos de que pudo haber estado con nosotros estudiando una porción de la palabra de Dios. Así es que mañana, de nuevo, yo les extiendo la invitación para que nos puedan visitar en nuestra iglesia que se encuentra de la... Que Dios me los bendiga, que tengan un feliz sábado. Amén.